Hola, buenas noches. Mi nombre es Marilixa Peña y hoy continuamos con el estudio de el pecado mortal en el Nuevo Testamento. El estudio, la cita bíblica principal es Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Pero como es un estudio, pues tiene muchas citas bíblicas conectadas a esta cita bíblica de Romanos 5. Entonces, disculpen, pero estoy con mucha alergia y eso me hace siempre estar con esa cuestión en la garganta, pero vamos a tratar en esta noche, tratar de entender un poco más lo del pecado, porque como expliqué en el anterior estudio del pecado mortal, que pues en la cristiandad se nos habla tanto del pecado que llega un momento que uno a veces no quieres ya ni saber aún de la misma cristiandad, o de la misma Biblia, o de la misma palabra, o incluso a veces hasta de Dios mismo. Porque es tanto lo que se habla del pecado, pero en una forma que diría yo de alguna manera que no te construye como ser humano, como cristiano, como hijo de Dios. Perdón. Entonces, este estudio lo que hace es que te abre el entendimiento de lo que, vamos a decir, realmente es pecado, pero lo hace, en realidad la Biblia lo enseña, lo hace en una manera apropiada que la persona, después que viene a entender la palabra realmente referente al estudio del pecado mortal, la persona entonces nos damos cuenta que en realidad lo que tanto se habla del pecado y del pecado y del pecado es una cuestión sencilla realmente, solo que hay que darle importancia porque, como expliqué, creo que lo expliqué en el estudio anterior de que, o comenté algo de que, pues, en realidad hay dos tipos de pecado, la Biblia lo prueba eso. El pecado mortal es el pecado que todos los seres humanos debemos de estudiar, entender y entender, por la razón de que ese pecado es el que mata nuestra vida. Pero hay otro tipo de pecado que ese no es mortal, que ese es el pecado que todos los seres humanos cometemos diariamente, todos, sin excepción. ¿Qué son? Eso lo vamos a tener en otro estudio específico. Son cosas pequeñitas que no destruyen tu vida, pero el pecado mortal sí, ese es destructivo, destruye tu vida. Por lo tanto, es un tema que a veces no queremos hablar del tema, a veces no queremos oír más la palabra pecado, porque tal vez estamos hartos de oír lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero es muy necesario. Ahora, una cosa es predicar o enseñar el tema del pecado mortal en una forma religiosa y otra cosa es predicar o enseñar el pecado mortal en una forma neutra.
En una forma neutra, en realidad es la forma bíblica. Es la forma donde Dios, Jehová, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña qué cosas construyen nuestra vida y qué cosas no. Entonces, en realidad, la cristiandad o la Biblia es un libro, la Biblia es un libro dejado para la cristiandad, para que la cristiandad se enseñe a vivir su vida y a construir su vida en una manera apropiada. Apropiada de acuerdo a la mente de Dios. Ahora, es necesario venir uno a entender por qué, porque uno se hace muchas preguntas. Primeramente viene una pregunta y uno dice, bueno, ¿por qué yo tendría que entender tanto eso del pecado? ¿O por qué yo tengo que vivir mi vida ajustada a la mente de Dios, por ejemplo? Bueno, todas esas preguntas son válidas. El punto aquí es que cuando de construir nuestras vidas se trata, la manera apropiada de hacerlo es de acuerdo a la Biblia. Y eso es porque la Biblia lo que hace en un ser humano cuando la persona estudia, se esfuerza por entender lo que está estudiando en la Biblia, eso lo que hace es que abre tu mente para hacernos entender que nuestra manera natural de pensar, de cómo construir nuestra vida, muchas veces es una manera muy buena. Si la persona es alguien que tiene cierto entendimiento de la vida, pues le va a ir bien en su manera de construir su vida. Pero la Biblia lo que hace con el entendimiento de lo que es pecado mortal es que ella te da esa base para darte cuenta cuando estás realmente construyendo tu vida, tu familia, tu negocio o tu ministerio, si eres una persona en ministerio, te da ese entendimiento de qué cosas puedes hacer en la vida sin afectar tu persona en el área espiritual y qué cosas no convienen. Entonces, esa es la cuestión de la razón por qué es importantísimo estudiar todos los temas que tengan que ver con el pecado mortal. Porque imagínense, por ejemplo, una persona que sea muy trabajadora, muy esforzada, luchista en la vida, y la persona se esfuerza por construir su vida y construye una empresa, un negocio, un bonito hogar, una bonita familia. Perdón, pero por ignorancia bíblica, después de tantos años de trabajo y de esfuerzo, la persona viene a perder prácticamente todo lo que le costó años construir. Entonces, para no caer uno en esos espacios, para eso es que es muy necesario
entender este tema del pecado mortal. Por eso les digo, no en una perspectiva religiosa donde se te enseña el pecado mortal en una manera de que tú te sientes pecaminoso, agobiado, destruido, te sientes que tú no quieres vivir más, que las cosas de Dios, en vez de ser una alegría para ti, en vez de ser algo liberador para ti, viene a ser un yugo, una carga, una cosa que te enyuga de una manera que tú vienes a vivir una vida tan restringida que llega el momento que incluso hay personas que pierden hasta la alegría o el deseo de vivir. El objetivo de Dios, Jehová, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no es ese. El objetivo de ellos para nosotros, su pueblo, es que nosotros vengamos a ser libres, dice la Escritura, en Cristo Jesús. Libres en Dios. ¿Y qué quiere decir eso de libres? ¿Libres de qué? Pues primeramente libres de la ignorancia bíblica. Porque la ignorancia bíblica lo que hace es precisamente eso. Cuando uno estudia la Biblia y todavía uno no entiende, perdón, lo que pasa es que empieza ese montón de cosas que te empiezas a sentir mal contigo mismo y uno dice, no, muchos cristianos te dicen, eso es bueno porque es que la Biblia te está redarguyendo de pecado. Sí, es cierto, la Biblia nos redarguye de pecado, pero una cosa es que la palabra de Dios nos haga reflexionar sobre algo que estamos haciendo mal, y otra cosa es que se nos enseñe una Biblia donde todo te condena y todo te hace sentir mal. Es prácticamente asesinarte en vida. Y ese no es el objetivo de la Biblia. El objetivo de la Biblia es darnos libertad, pero esa libertad que la Biblia nos da viene a través del entendimiento. O sea, entre más estudio la Biblia en una manera apropiada y entre más entiendo, entonces más libre voy siendo yo. Libre de, perdón, libre de ataduras, libre de tabús y de cosas que tal vez venimos cargando desde la niñez. Y eso es el objetivo de estudiar el estudio del pecado mortal. Nos liberta la mente, nos empieza a enseñar que, yo pensaba que esto era pecado, ahora me doy cuenta que no. Yo pensaba que esto me era dañino y ahora sé que no. Entonces, el estudio del pecado en sí es larguísimo. Pero yo voy a tratar de dar en este canal lo más conciso que se pueda para que las personas que quieran estudiarlo pues logren tener un mejor entendimiento de lo que ya tienen, si es que tienen algún entendimiento bíblico, y si no, pues empezar a entender algo. Pero lo que quiero que sepan es que hay muchísimos estudios en la Biblia que conectan directamente al tema del pecado mortal. Como por ejemplo, el tema de el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el dragón, el inicuo, el impío, todos esos nombres y adjetivos en la Biblia, toditos ellos están conectados al pecado mortal. Yo voy en este canal a estar subiendo todos esos estudios de todos esos temas. Y eso lo que va a hacer es abrirnos nuestra mente a entender mejor realmente
qué es pecado o qué es esto o qué es aquello, para de esa manera nosotros llegar a tener una mejor libertad, un mejor estilo de vida, porque yo nací y crecí en la cristiandad, y en la cristiandad que yo crecí, prácticamente todo en la vida te lo enseñaban en la iglesia, que todo era pecado. Entonces creces, como niño creces limitado en un montón de cosas, porque como prácticamente todo es pecado, todo es condenatorio. Y esa fue una de las cosas que por años a mí siempre me tenía ese asunto de que algún día me tengo que tomar yo tiempo para estudiar y entender realmente si esto es así, porque muchísimas cosas me lastimaban de alguna manera o no me gustaban. Y eso me forzó, me hizo esforzarme de alguna manera a estudiar la Biblia en una manera formal y apropiada por muchísimos años. Y eso me llevó a venir a entender realmente que hay un montón de cosas en la Biblia que se nos predica y se nos enseña que no es así. Y pues es triste porque pues la mayoría de las personas, cuando estamos llenos de problemas, o incluso aunque no tengas problemas, pero a veces buscamos a Dios, nos acercamos a una iglesia o a un ministerio o incluso a la Biblia, tratando nosotros de entender ese mundo de Dios y el Espíritu y Cristo y la cristiandad. Y entonces nos acercamos allí para encontrar respuestas, encontrar soluciones a las preguntas que nosotros tenemos referente a ese tema. Pero muchísimas veces lo que encontramos, en vez de respuestas y cosas que nos abran más el entendimiento para saber dónde estamos en ese momento espiritualmente hablando y hacia dónde vamos espiritualmente hablando, en vez de encontrar esas respuestas, lo que venimos a encontrar es un montón de condenación. Y ya esa condenación en sí lo que viene a hacer es a quitarte las ganas de continuar en aquel camino. Entonces, estos estudios que yo voy a dar aquí, eso lo que va a hacer es realmente abrirte el entendimiento para que la persona venga a entender que si realmente hay pecado mortal en su vida, que la persona lo venga a entender. Y si en la persona no hay pecado mortal, entonces que la persona también lo entienda, para que se dé cuenta que si no hay pecado mortal en tu vida, entonces estás abierto en tu vida, está en una posición abierta a poder trabajar y producir muy bonitas cosas con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y ese es mi objetivo. Mi objetivo es que en estos estudios, no solo del pecado mortal, pero cualquier otro estudio que esté subiendo en este canal, de alguna manera a la persona que se quede a ver los estudios o a seguirlos, de alguna manera les ayude en algo para que vayamos saliendo de todas esas ideas erróneas en la cristiandad. Entonces, como les expliqué antes, el tema del pecado, la mayoría de las veces, la misma cristiandad no quiere oír el tema del pecado. No quiere oír, no le interesa, están hartos
de oír el tema del pecado. Pero están hartos porque en el tema del pecado lo único que escuchan es la palabra condenación. Y pues en la realidad nadie quiere escuchar el tema de condenación. Las personas vivimos una vida todos los días, la mayoría llenos de estrés, de situaciones, de tanto trabajo, de cómo voy a pagar la renta, la casa, el carro, la comida, la ropa. Tenemos tanta ansiedad en nosotros mismos que lo que menos estamos interesados es en estar oyendo más condenación. Ya en la vida en sí nos sentimos condenados por tantas situaciones. Entonces lo que menos uno quiere oír es más condenación. Yo entiendo todas esas cosas. Soy un ser humano que he pasado por todas esas cosas. Entonces, es bonito cuando estudiamos la Biblia, pero la estudiamos en una manera neutra, donde la persona no está estudiando una religión, un esto, un aquello, sino la palabra de nuestro Dios que fue dejada para todos nosotros. Y es una palabra que ya sea que la estudies como el tema del pecado, que es un tema, vamos a decir, bastante, perdón, no es que es negativo, sino que nosotros lo vemos negativo. Pero son temas bastante difíciles de manejar. Entonces, caemos en ese espacio donde uno a veces dice, ay, no, yo quiero entender más las cosas de Dios, me interesan, pero es que esos temas del pecado, Señor bendito, como eso me agobia, o sea, uno empieza a cuestionar todo eso. Pero yo espero en el Señor que lo que a mí me ha ayudado por años a venir a ser libre de toda esa ignorancia del pecado mortal, que de acuerdo a que yo vaya subiendo estudios, que ustedes vayan entendiendo mejor y eso les vaya ayudando a entender Biblia lo suficiente como para saber que vuestro Padre Celestial, Dios el Señor Jehová, nuestro Señor Jesucristo, lo único que quiere para ustedes y para mí son cosas buenas. Nada más que para obtener esas cosas buenas, pues ellos han establecido un formato en la Biblia para obtenerlas. Y no es un formato realmente difícil de llevar y manejar, es algo bien sencillo. Lo que toma años es entender la palabra, pero el formato de nuestro Dios es sencillo. Entonces, habiendo explicado un poco todo esto del pecado mortal, vamos a continuar esta noche. Ya vimos en el estudio anterior algunas citas bíblicas, pero incluso vimos a Romanos capítulo 8, versículo 2 en el estudio anterior, pero lo vamos a retomar ahora de ahí otra vez porque ahora voy a tocar un tema relacionado al estudio que es importantísimo para que entendamos más del pecado mortal. Entonces vamos a comenzar esta noche con Romanos capítulo 8, versículo 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra. 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y del amor. Entonces, aquí se nos deja saber, y hay otros pasajes también donde se nos deja saber que el pecado mortal, porque ese es el tema, el pecado mortal. El pecado mortal, que es el pecado que mata nuestra vida en sí. Ese pecado es un tipo de pecado que pertenece
específicamente a la ley que Jehová le dio a Moisés. La ley que Jehová le dio a Moisés, o sea, no se puede hablar, o sea, van a decir ustedes, bueno, vamos a estudiar el tema del pecado o el tema de la ley. Bueno, el problema de esto es que no se puede hablar del pecado mortal si no hablamos de la ley de Moisés o la ley que Jehová le dio a Moisés. El pecado mortal y la ley de Moisés van mano a mano. Entonces, por esa razón no se puede hablar de una cosa sin tocar la otra. Toda la Biblia, cuando te habla del pecado mortal, te va a hablar de la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, todo ello está relacionado. Es como querer hablar de Cristo sin hablar de Satanás. No se puede hablar de Cristo sin hablar de Satanás y no se puede hablar de Satanás sin hablar de Cristo, porque las dos cosas están frente a frente. Entonces, este tema es igual. Entonces, el pecado mortal del que habla Romanos capítulo 5, del que habla Romanos capítulo 8, todito este tipo de pecado es un pecado que está relacionado a la ley de Moisés. Ahora vamos a entender más de esto. La Biblia dice que Jehová le dio la ley a Moisés para que se la diera al pueblo. Pero la Biblia dice que la ley fue dada para el criminal. O sea, la ley que Jehová le dio a Moisés fue dada para que esa ley sujetara de alguna manera a los criminales, a todo lo que tiene que ver con crimen, ya sea crimen organizado o crimen regular que las personas cometen todos los días. Entonces, la ley no es para una persona justa, para una persona que vive su vida honestamente, su diario vivir, que no está metida en ningún tipo de cosas criminales. La ley no aplica para ese tipo de personas. La ley específicamente es para las personas que tienen que ver con algo de crimen. Entonces, el pecado mortal del que estamos hablando en esta noche es un tipo de pecado que tiene que ver con el crimen. Por ejemplo, en el estudio anterior expliqué que el pecado mortal lo que quiere decir en la Biblia es no testimonio. O sea, una persona que vive su vida en pecado mortal no tiene testimonio en Cristo Jesús, o en Dios, o en el Señor, o en Jehová. Su testimonio está ¿en qué entonces? Su testimonio de esa persona está en Satanás. Perdón. Su testimonio de esa persona está en la serpiente antigua. Su testimonio de esa persona está en el dragón. Su testimonio de esa persona está en todo lo que tiene que ver con Babilonia. Porque Babilonia es, el mundo antiguo, es el mundo que es el mundo en el que vivimos todavía, pero cuando se le llama antiguo quiere decir una manera de vivir, un formato de vida viejísimo, de muchísimos años atrás. Es un estilo de vida viejísimo. Y en este momento, por ejemplo, en este año que estamos, el 2025, si ustedes se fijan en todos los países, todos, sin excepción, estamos llenos de crimen. Te matan por robarte el único peso que tienes. Te matan si tienes alguna cosa económica que valga la pena. Incluso a veces por cosas que ni valen la pena. Te roban todos los días. ¿Y a dónde dejamos el crimen, por ejemplo, organizado que tiene que ver con drogas, etcétera? Porque ese es un mundo. Entonces,
La ley que Jehová le dio a Moisés es para ese tipo de vida, para ese tipo de personas que viven un estilo de vida relacionado a crimen o en crimen. Para eso fue dada la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, esas personas que viven ese estilo de vida, ese es el pecado mortal del que la Biblia habla. Ese es el pecado que mata el alma, la vida espiritual de una persona. No te mata físicamente, porque físicamente puedes vivir. Hay gente que incluso viven su vida en crimen toda su vida y viven 60, 70, 80, 90, hasta 100 años. Y ya mueren de viejitos, pero no que nadie los mató. Entonces, no te está hablando de esa muerte, sino de la muerte del espíritu. Entonces, aquí este tema es un tema que hay que tocar muchos puntos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la ley de Moisés, que es para criminales, nosotros, como somos personas bastante ignorantes de la Biblia, no entendemos muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando una persona comete un crimen, vamos a suponer que don Carlos mató a doña María, un ejemplo. ¿Qué es lo primero que hace la familia del que mató a la persona, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que hace? Pues lo primero que la persona hace es, los familiares, es ir y buscar un abogado para que el abogado represente en la corte a la persona que le quitó la vida a la otra persona. El abogado, ¿qué es lo que trabaja? Trabaja realmente la palabra de nuestro Señor Jesucristo en forma de salvación, o ejecuta una ley, trabaja una ley para ver de qué cláusula se va a agarrar de esa ley para poder defender a ese criminal. Claro, trabaja una ley, que nosotros oímos todos los días hablar de esas leyes, los hacedores de las leyes, los jueces, abogados y todo ese tipo de personas que están encargadas de esos trabajos. Entonces, el abogado va y trata de defender a este criminal en una corte, de defenderlo ya sea para que le reduzcan la sentencia que le terminen dando, o defenderlo para ver si logra declararlo inocente, que sea declarado inocente, aunque realmente la persona sea criminal. Entonces, si nosotros entendemos eso, apropiadamente nos damos cuenta que entonces la ley que Jehová le dio a Moisés, que es esa ley de la que les estoy hablando, que es la ley que vemos todos los días en las cortes, es un tipo de ley para criminales, para de alguna manera remediar un problema, ajusticiar un problema de crimen. Pero claro, esta ley solo va a ser efectiva en las manos apropiadas. O sea, si esta ley está siendo servida por un abogado honesto, que cree en la honestidad en todo el sentido de la palabra. Y esta ley está también en manos de un juez, que es una persona honesta, que cree en la honestidad de todas las cosas. Pues claro que entonces esa ley va de alguna manera a remediar un tipo de justicia en la persona o en los familiares, en este caso, de la persona que fue dañada, lastimada, herida o incluso muerta. Pero si esa ley que Jehová le dio a Moisés está siendo ejecutada
por las manos de un abogado que no es honesto en su manera de trabajar, de un juez que no es honesto en su manera de trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa ley? ¿Realmente esa ley que Jehová le dio a Moisés va a remediar, va a dar un tipo de justicia a las personas lastimadas en este caso? ¿O no? Pues no. Si la ley está siendo manejada por personas corruptas, pues no va a remediar nada. Y bueno, el pecado mortal del que estamos estudiando esta noche es precisamente ese. Por eso es que en la Biblia te habla tanto de la ley, de la ley, de la ley, de la ley, de la ley. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, te habla de la ley, de la ley, de la ley, de la ley. Porque la ley es eso, es un material bíblico, sí, pero que se trabaja solo apropiadamente. Provee una solución de alguna manera solo apropiadamente cuando esa ley está siendo manejada en las personas apropiadas. Pero si esa ley está siendo manejada por personas que son de alguna manera inicuos, igual, similar o peor que los mismos criminales, entonces la ley no soluciona nada. Por eso es el estudio del pecado mortal lo que hace hacerte entender es quién realmente vive una vida de pecado mortal. ¿Y quiénes son las personas que viven una vida en un pecado que no es mortal? O sea, porque pecados son un montón de cosas, pero hay pecados que no son mortales, que no matan tu vida espiritual. Son cosas que de alguna manera la Biblia le llama imperfecciones o le llamaríamos imperfecciones, que son cosas que vamos a decir no te hacen lucir muy bonito en la vida, pero no te quitan la vida eterna. Entonces, todos los seres humanos, mientras una persona esté viva en este cuerpo humano, la persona va a cometer pecado no mortal todos los días. Pero el pecado que es importantísimo que nosotros entendamos es el mortal, porque ese sí destruye tu vida, destruye tu familia, todo lo que te rodea. Y el pecado mortal es lo que tiene que ver con la ley que Jehová le dio a Moisés. Perdón. O sea que no existe el pecado mortal si no existe la ley que Jehová le dio a Moisés. Es más, la Biblia todavía va hasta más allá. La Biblia dice, sin la ley que Jehová le dio a Moisés, el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que al no existir más la ley que Jehová le dio a Moisés, el pecado no existe. Entonces, en sí, lo que pasa es que, por ejemplo, para que haya, vamos a decir así, para que haya pecado mortal suficiente en una nación, tiene que haber suficientes abogados y suficientes jueces y suficientes hacedores de ley para que constantemente estén trabajando continuamente con todo lo criminal. Pero vamos a entender esto. Por ejemplo, si yo cometo un crimen, un abogado no me va a representar en una corte o no me va a defender de gratis. El abogado va a esperar que yo tenga suficiente dinero o mi familia para que puedan pagarle sus servicios. Entonces,
la ley que Jehová le dio a Moisés, la Biblia dice que es una ley que fue agregada hasta que llegáramos a Cristo. ¿Por qué agregada? Porque fue agregada porque ya les dije, en el tiempo que Jehová le dio la ley a Moisés, se estaba viviendo un tiempo lleno de crimen, como ahora. Entonces, Jehová lo que hizo fue buscar la manera de tratar de solucionar un problema para la humanidad hasta que nosotros llegáramos a Cristo. Entonces, la ley en sí, la ley es buena en sí, porque el mismo Jehová se la dio a Moisés. Entonces, la ley es buena, la ley es santa, la ley es sana. El problema no es en sí la ley, el problema es en manos de quién es manejada la ley. Y luego, aparte, en manos de quién. Luego Jehová explica que dice que Moisés fue fiel, como a Moisés le dio la ley. Dice, Moisés fue fiel en casa de Jehová como siervo. Y allí es otro problema. ¿Por qué? Porque te está dejando saber entonces que la ley no puede redimir a nadie, no puede salvar a nadie del pecado mortal. ¿Por qué? Porque la ley es para siervos, señores. No para hijos de Dios, no para hijos del reino, sino para siervos. El mismo Moisés que le dio, le prescribió, le enseñó la ley a los sacerdotes, a Aarón y a todos ellos para que lo enseñaran al pueblo, el mismo Moisés necesita ser redimido por nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, ¿cómo entonces es que Moisés era fiel en toda la casa de Jehová y era un tipo bueno y sano y etcétera, etcétera? Sí, Moisés era todo eso, pero Moisés era un servidor de la ley. Y como vuelvo y repito, la ley es solo para criminales. Entonces, aún un servidor de la ley que sea honesto como fue Moisés, que en este caso viene siendo un juez, viene siendo un abogado. Si eres honesto como juez, como abogado en tu trabajo que haces todos los días, entonces tú eres un Moisés. ¿Y qué significa eso? Pues significa que tú también tienes que estudiar la Biblia, tienes que esforzarte por entenderla y esforzarte por que tu trabajo todo se alinea a nuestro Señor Jesucristo para que sea redimido por Cristo. ¿Y qué quiere decir eso de ser redimido por Cristo? Bueno, son temas larguísimos y hay mucha madera que trabajar, pero el punto principal aquí es que toda persona que trabaja la ley, lo expliqué antes, tiene que cobrar un salario por su trabajo. Aunque la persona sea honesta y su trabajo sea honesto, va a cobrar un salario. Al momento que la persona cobra ese salario, entonces la persona es siervo o esclavo. No ha adquirido todavía la libertad en Cristo, porque la libertad en Cristo solo se obtiene trabajando honestamente todo lo que es justo, todo lo que es recto, pero sin salario. No puede tener salario, porque al momento que la persona que va a servir a Cristo cobra un salario, la persona se convierte en esclavo de sí mismo, en esclavo de ese salario. Porque la Biblia te explica, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es un trabajo completamente gratuito. Toda la Biblia que se refiere a Cristo es precisamente eso. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia es un libro tan grueso, con tantos libros, con tanta información adentro y te habla de Dios, te habla de los profetas, te habla de Moisés, te habla y de Josué y de todo ese montón de personas hasta llegar a Mateo, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué te habla de Jeremías, que fue un hombre fiel y recto? Isaías, Ezequiel, y todos ellos, nadie de ellos podía lograr redimir a su pueblo. ¿Por qué?
Porque si eres una persona un poco pensante cuando estudias la Biblia, te tienes que hacer todas esas preguntas. Bueno, ¿cuál es el misterio de la Biblia? Hay un misterio porque ¿cómo es posible que todito ese Antiguo Testamento Jehová habla tantas cosas terribles de las 12 tribus de Israel, que lo abandonaron, que lo dejaron, que lo desecharon, que se volvieron corruptos, que se volvieron ladrones, que bla, 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 y es una barbaridad? ¿Cómo es posible que nadie de todos esos trabajadores, profetas, siervos, escritores, etcétera, escribas le llama la Biblia, cómo es posible que nadie de ellos podía redimir al pueblo del pecado? Porque la redención de la que la Biblia habla es del pecado mortal, de este pecado que yo estoy enseñando. Entonces, ¿cómo es posible que nadie lo podía lograr? ¿Y por qué? ¿Qué tenía de especial o diferente, vamos a llamarlo así, nuestro Señor Jesucristo para que teníamos que llegar a Cristo para poder ser redimidos de ese pecado mortal? Bueno, la respuesta es sencilla. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo es un trabajo bíblico, como el trabajo que hizo Moisés o cualquier otro servidor de la Biblia, pero es un trabajo completamente gratuito. Al ser gratuito, entonces la persona te está dando una clase, una verdad que va a cambiar tu vida, pero no te está cobrando un 5. Como no te está cobrando un 5, entonces la persona está ejerciendo completamente justicia de Dios en tu vida, porque te está dando la solución al problema de tal vez de generaciones, de miles de años, te lo está dando gratuito. Te está construyendo una nueva vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de vivir tu vida, pero gratuita. Entonces, al ser gratuita, te está redimiendo. Mientras la persona, vamos a suponer que yo soy abogado y soy un abogado honesto. Entonces, usted comete un crimen y viene a mí para que yo lo represente en una corte. Pues yo lo voy a representar, pero yo le voy a cobrar. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que no hay, si usted es una persona pobrecita que no tiene un 5, una familia que le pueda ayudar a pagar algo de abogado para que lo defienda en una corte, entonces para usted no va a haber ningún tipo de justicia. ¿Por qué? Porque usted no puede pagar esa justicia. No tiene el dinero, la economía para pagar esa justicia. Esa es la diferencia entre la ley de Moisés y la redención que es en nuestro Señor Jesucristo. Redención quiere decir que somos redimidos de este pecado que estamos estudiando, el pecado mortal, pero somos redimidos gratuitamente. O sea, Cristo lo que es un maestro de la Biblia que te da la enseñanza bíblica de cómo debes de vivir, cómo debes de seguir tu vida, pero te lo da gratuito. Al dártelo gratuito, entonces te redime del pecado o te liberta, por decirlo así. Pero un abogado y un juez no te pueden redimir, porque ellos van a cobrar un salario por el trabajo que van a hacer. Aunque ellos sean honestos en su trabajo, en todo lo que hagan, como Moisés lo fue, no pueden redimirte, porque están cobrando un salario. Entonces, ese es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Es bien sencillo el asunto, pero cuesta entenderlo. Entonces, aquí se nos dice en el versículo 2 que dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo, te dice que Cristo entonces tiene una ley, igual a la misma ley que Jehová le dio a Moisés. Pero la diferencia de la ley de Cristo es que la ley de Cristo no es para criminales, sino es una ley de vida o una ley justa, una ley para vivir. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado de la muerte. Entonces, en este versículo nada más la Biblia te deja saber que hay dos tipos de leyes. La ley que Jehová le dio a Moisés, que es la ley que maneja y controla todo lo que es el pecado mortal, y la ley de Cristo, que es la ley del espíritu, y la palabra espíritu lo que quiere decir es entendimiento bíblico, es un entendimiento bíblico donde la persona se da cuenta que no conviene cometer este crimen, no conviene hacer esto, no conviene hacer aquello, entonces la persona se mantiene libre de todos esos pecados y de todo ese tipo de cosas. Entonces, Cristo tiene su ley, pero la ley de Cristo es una ley de vida o una ley para vida eterna o una ley para vivir una vida eterna. Y la ley que Jehová le dio a Moisés es una ley para pecado. Y pecado quiere decir muerte, muerte espiritual eternamente. Cristo para vida eterna. La ley que Jehová le dio a Moisés para pecado mortal eterno. Entonces, esa es la diferencia. Como les dije antes, no se puede hablar del pecado mortal si no hablamos de la ley de Moisés. Las dos cosas están conectadas totalmente. Entonces, hasta donde he hablado esta noche, creo haber explicado ya que el pecado mortal solo aplica a las personas criminales. Entonces, todas las demás personas que no vivimos una vida bajo crimen, entonces, ¿qué tipo de pecado cometemos nosotros? Bueno, es un tipo de pecado que la Biblia le llama no mortal, que eso no mata tu vida espiritual. Son simplemente imperfecciones. Imperfecciones que no afectan tu vida, a menos que sean cosas que tengan que ver, por ejemplo, con tu trabajo. Vamos a suponer que yo necesito un empleo y voy a este lugar a buscar empleo y me dan el trabajo, pero lógicamente el lugar donde voy a trabajar no es permitido, por ejemplo, hablar groserías o lo que nosotros le llamamos malas palabras. Entonces, pues lógico que si yo practico ese tipo de pecado que no es mortal, pero constantemente estoy diciendo groserías y malas palabras, pues mi jefe me va a llamar la atención y me va a decir que no puedo continuar así porque voy a perder mi trabajo. Entonces me tengo que corregir para no perder mi trabajo, ¿verdad? Pero ese tipo de pecados no me quitan la salvación. Ese tipo de pecados lo único que la persona tiene que aprender a restringirse por el diario vivir que vivimos, porque tenemos que trabajar, tenemos que interactuar con otras personas, diferentes situaciones y no podemos vivir así, vamos a decirlo así. Entonces, ¿es pecado mortal decir una mala palabra? No. ¿Es pecado mortal entonces tomarme una cerveza? No. ¿Es pecado mortal tomarme un trago de vino, lo que sea? No. O sea, les voy a enseñar, con la Biblia les voy a probar que cuando la Biblia habla de que no te emborraches con vino, de que vino que incluye cerveza y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay pastores y ministros que han hecho doctrinas completas de predicar en contra de la mujer. A la mujer la tienen condenada. La mujer no puede ser pastora. La mujer no puede cortarse el cabello. La mujer no puede maquillarse. La mujer no puede usar joyas. La mujer no puede usar pantalones por la ley que Jehová le dio a Moisés. La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Todito eso. Pero predican una Biblia que ellos mismos no entienden. Porque la Biblia no es un libro para manejar
una historia del diario vivir de nosotros, del trapo que nos ponemos y de esto. Si la Biblia fuera eso, entonces la Biblia lo que manejara es un estilo de vida, todo, hasta de la comida que vas a cocinar y vas a comer. La Biblia es espiritual. La Biblia lo que trata en nosotros es al espíritu. Todo lo que es la vida del espíritu en un hombre o en una mujer. Y el espíritu lo que es el entendimiento. Aquí, como las clases son tantas, no puedo dar todas las clases. Yo quisiera, ¿verdad? Pero pues tengo muchísimo trabajo en mi vida, entonces no puedo vivir en esta cámara todo el día. Pero yo voy a seguir dando clases donde les voy a probar con la Biblia que un montonal de cosas que se nos enseña que son pecados no son pecado mortal. Y es más, como lo que ya expliqué, lo de joyas, ropa, cabellos cortos para las mujeres, pantalones. Es más, eso no es ni siquiera pecado de ninguna manera. Pero sin embargo, en la misma cristiandad se nos predica que esas cosas son pecado. Pero se nos predica ¿por qué? Porque los predicadores no han estudiado la Biblia suficiente como para venir a entender de qué realmente la Biblia está hablando. Entonces, por eso les dije, el pecado mortal, el estudio del pecado mortal lo que hace es empezar a abrirte la mente primero cuál es el pecado que mata el espíritu. Ya que vienes a entender eso, entonces la persona ya se puede enfocar en entender las otras cosas que hacemos que son pecado pero no son mortales, o sea, no te quita tu salvación. Pero lo primordial es estudiar el pecado mortal, porque es que la mayoría de los predicadores predican el pecado y te hablan todo el tiempo del pecado, pero tú nunca sabes de qué pecado te está hablando. Porque ellos solo te dicen, el pecado lo tiene condenado, hermano. El pecado lo está destruyendo, hermano. El pecado, el pecado, el pecado. Y todito es pecado. Pero no es así. Hay que saber, hay que estudiar bastante la Biblia para poder separar una cosa de la otra. Entonces, aquí se nos explica, en este tema que estamos ahorita, que son dos leyes. La ley en Cristo Jesús, que es la ley de vida, y la ley que Jehová le dio a Moisés, que es la ley de la muerte espiritual, la muerte del pecado mortal, porque por eso se llama pecado mortal, porque te mata espiritualmente. Entonces, es necesario que nosotros día con día, los que creemos en la Biblia como palabra de Dios, es necesario que día con día invirtamos tiempo en la Biblia. Pero no tiempo para convertirnos en personas más religiosas, porque la religión no salva a nadie, sino tiempo en la Biblia para libertar nuestra mente de la ignorancia bíblica. Porque la ignorancia bíblica lo que hace es esclavizarte más en el pecado que ya estás. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos a Romanos otra vez 8:2. Ahora vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a Primera de Juan. Es tremendo tanta cosa que hay que estudiar y entender. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Y en el
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice así: sabemos que todo aquel o toda aquella persona que ha nacido de Dios no practica pecado. Pero no practica pecado. ¿De qué pecado? ¿De qué pecado me está hablando? Toda persona que es nacida de Dios no practica pecado. Primero hay que estudiar la palabra Dios para saber quién es Dios. Y ya que sabemos quién es Dios, entonces venimos a entender, ok, entonces una persona que es nacida de este Dios no practica pecado. ¿Pero cuál pecado? ¿El pecado mortal o el pecado que no es mortal? Bueno, toda persona que es nacida de Dios no practica pecado mortal. No practica pecado del que rige la ley de Moisés. No practica pecado del que rigen las cortes, los abogados. Ese tipo de pecado que hay que defender a fulano que mató a doña fulana. Toda persona que es nacido de Dios no practica. Escuchen la palabra, no practica. No quiere decir que una persona nacida de Dios no pueda llegar un día a cometer un crimen. ¿Cómo no? Porque mientras tú seas un ser humano, alguien te puede hacer tanto daño en tu vida que tú puedas terminar destruyendo la vida de otra persona, ya sea defendiendo tu vida misma o incluso en un momento de ira completa, termines destruyendo la vida de otra persona. Entonces, mientras tú vivas en este cuerpo humano, tú puedes cometer un crimen, pero cometer un crimen es una cosa y practicarlo es otra cosa. Practicarlo es alguien que constantemente vive ese estilo de vida. Entonces, las personas que son nacidas de Dios, dice el texto, no practican pecado, pero te está hablando de este pecado mortal, no del pecado que no es mortal, sino del pecado mortal. Toda persona que es nacida de Dios no practica pecado mortal. Eso te está diciendo el texto. Ok. Entonces, si yo todavía no entiendo exacto qué es el pecado mortal, ¿cómo voy a saber que yo soy nacido de Dios? Bueno, primeramente hay que ir a estudiar quién es Dios. Y en muchos pasajes en la Biblia, cuando estudias vienes a entender quién es Dios. Pero si tú eres una persona que quieres ir al punto directo, sin ninguna evasiva, saber quién es Dios, la Biblia te lo deja saber en el libro de San Juan, capítulo 1. Y vamos a ir allá, aunque el tema de esta noche no es Dios, pero vamos a ir para empezar a entender un poco que una persona que es nacida de Dios no practica el pecado mortal. No quiere decir que no puede cometer un pecado mortal, sino no lo practica. La Biblia es un libro para todo lo que tiene que ver con el espíritu, mi gente. Vamos entonces a San Juan, capítulo 1. Y en San Juan, capítulo 1, aquí vengo para probar el tema de quién es Dios, para probarlo así, directo, de un solo. Y aquí te va a decir quién es Dios y vas a empezar a entender qué persona es la que no practica el pecado mortal. Y dice el texto: en el principio era el verbo. ¿En cuál principio?
En el principio de Génesis 1, porque este tema te está hablando de Génesis 1, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el mismo principio. Dice, en el principio era el verbo. ¿Cuál verbo? El verbo de hablar, pero se está refiriendo al verbo espiritual de la Biblia. O sea que en el principio solo existía el verbo, es lo que te está diciendo. El principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, te deja saber de entrada que el verbo de la Biblia, o sea, la Biblia es un libro, ¿verdad? Porque hay que a fuerzas tiene que ser un libro para poder leerlo, ¿verdad? Pero es verbo lo que hay adentro, o sea, todo lo que lees de la Biblia, lo hablas, es un verbo. Entonces, lo que te está diciendo, que toda persona que es nacida de la Biblia o nacida del entendimiento bíblico, no practica pecado mortal. Dios mío, pero ser nacido de la Biblia lleva bastante entendimiento, porque la Biblia no es un libro facilito de manejar, sí, lleva bastante entendimiento. Por eso es que la Biblia dice de la vida, cuando habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, dice que Cristo es el primogénito de muchos hermanos, o sea que Él sí tiene y va a tener más todavía hermanos espirituales en el reino, pero es el primero hijo del verbo. Por eso también la Biblia dice que Cristo o Jesucristo es hijo de Dios, porque es hijo del verbo. Es una persona nacida y crecida en la Biblia, en el entendimiento bíblico. Entonces, una persona que es nacida y crecida en el entendimiento bíblico no practica el pecado mortal. No quiere decir que no puede cometer un pecado mortal. Ya les dije, mientras tú seas un ser humano, tú puedes cometer un pecado mortal, pero no es lo mismo cometer un pecado mortal a practicar el pecado mortal. El que practica el pecado mortal, ese es el que mata su alma o mata su vida eterna. Cometer un pecado mortal tiene consecuencias en el reino de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Pero esas consecuencias las trata el propio Dios, el propio Cristo, ya personal con la persona. Todos los crímenes terminan bajo la ley, pero el punto aquí es que la Biblia te explica que el pecado mortal es practicarlo, o sea, algo que se hace constantemente, que todo el tiempo lo estás practicando. Como yo, por ejemplo, tengo 20 años enseñando Biblia. Entonces tengo 20 años practicando constantemente algo. Bueno, así hay personas en esta vida que viven su vida constantemente practicando crimen todos los días de su vida. Esas son las personas que cometen pecado mortal o viven su vida en pecado mortal. La ley que Jehová le dio a Moisés se la dio para ese tipo de personas que viven ese estilo de vida. Cuando terminemos todo este estudio del pecado mortal, que es largo, voy a dar una clase del pecado que no es mortal. Y allí van a ustedes entender el pecado que no te mata el alma, que son pecados de cositas que nosotros hacemos todos los días, pero que son cosas que lógicamente si tú las practicas constantemente, pues vienen a dañar tu reputación o qué sé yo, tu vida. La gente empieza a hablar cosas de la persona, pero no es una cosa que mata
tu vida eterna. Y la Biblia es un libro que trata lógicamente con todas esas cosas, pero el objetivo de la Biblia es tratar tu vida eterna. O sea, lo que Dios, el Señor, Jehová, nuestro Señor Jesucristo, quieren para nosotros es que nosotros no perdamos nuestra vida eterna. O sea, que vivamos eternamente, que eternamente tengamos vida, eternamente podamos gozar de una vida espiritual y no de una vida condenatoria o una vida condenada a la muerte espiritual y a la destrucción. De eso se trata la Biblia. Entonces, vamos por partes en todo este asunto. Hay muchísimo que digerir, mucha Biblia que entender. Yo entiendo que no es fácil digerir tanta información de tantos temas, porque es que esos temas todos van conectados, y como les dije, yo quisiera poder dar el estudio, por ejemplo, del pecado, de cualquier otro estudio, solo alineado a la pura palabra, si es el pecado, el puro pecado, y no tener que conectar eso con la ley de Moisés, no tener que probar quién es Dios, no tener que probar qué es esto y qué es aquello. Pero el problema es que todos los estudios te tiran para diferentes lados, y la única manera que uno va entendiendo es yendo de un lado al otro para que te vaya quedando aquello más claro. Entonces, aquí en San Juan capítulo 1 se nos prueba que Dios es el Verbo. Entonces, en el tema donde estamos, que es San Juan, capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que toda persona que ha nacido de Dios no practica pecado. No practica pecado, pero pecado mortal. Entonces, toda persona que es nacida del entendimiento de este libro no practica pecado mortal. No vive una vida bajo pecado mortal. Vive bajo pecado, porque mientras estés vivo en este cuerpo físico vas a practicar pecado, pero pecado que no es mortal, que son cosas que yo le llamo imperfecciones, porque es como una imperfección. Es como yo, por ejemplo, por aquí, que no sé si en este lado, tengo una manchita que me la hizo el sol hace muchos años, y eso queda como una imperfección. Entonces, así es el pecado que no es mortal. Son imperfecciones, pero todos los seres humanos somos imperfectos. No hay ni una sola persona en este mundo que sea perfecta en su manera de vivir diariamente. Todas las personas somos imperfectas en nuestro diario vivir. Y no solo imperfectas, no estoy hablando de imperfección de acuerdo al ojo humano o al juicio humano, porque esas imperfecciones, para mí algo puede ser imperfecto y no quiere decir que para otra persona es imperfecto. Pero yo estoy hablando de imperfecciones bíblicas, o sea que la Biblia tiene un parámetro donde ella mide qué es un pecado mortal y qué es una imperfección. Entonces, de acuerdo a la Biblia, todas las personas cometemos imperfecciones todos los días. Por ejemplo, cosas que le llamamos imperfecciones, que nosotros lo hacemos, eso no puede ser un pecado no mortal, o puede ser que no lo sea. Por ejemplo, hace muchos años, yo estaba yendo a una escuela y una compañera a mí me hacía reír porque llegaba a la escuela bien frustrada, a veces porque tenía creo que 2 o 3 niños y
Ella había sido crecida en una familia que eran muy estrictos a la hora de comer y tenían que comer en el comedor y con su servilleta y todo bien alineado. Y, eh, y ella se vino de su país para Estados Unidos con sus niños chiquitos. Entonces los niños, cuando ya aquí empezaron a ir a la escuela, los niños empezaron a adoptar una manera de vivir mucho más libre. Empezaron a querer llevarse su plato de comida y comerlo en su recámara, o sentarse en el sofá con su bowl de cereal o lo que fuera y comerlo ahí. Y ella llegaba a veces a la escuela bien frustrada porque sus hijos, decía ella, se le estaban dañando, decía ella. Y a mí me daba risa porque eso que ella miraba como un daño, como algo malo, vamos a decirlo así, a mí eso no me importaba, ni cosquillas me daba. ¿Por qué? Porque yo soy así. Yo nunca he sido una persona de comedores y de cosas. Yo como donde tengo hambre y donde me siento cómoda. Ahora, claro que si voy invitada a una parte y tengo que comer en un lugar específico, pues ahí como. Pero en mi casa, pues yo soy una persona muy sencilla y no tengo todos esos parámetros y esas cosas. Con que yo me sienta bien de lo que estoy comiendo, lo que estoy haciendo, eso es lo que me importa. Pero hay personas que cosas así como ella explicaba les afectan muchísimo a su vida. Entonces, para ella sus niños ya se habían hecho imperfectos. Para mí eso no es una imperfección, pero para ella sí era una imperfección. Entonces, imperfecciones al ojo humano es una cosa. Imperfecciones al ojo de Dios es otra cosa. Y como yo lo que enseño es Biblia, entonces yo les voy a explicar las imperfecciones de las que la Biblia habla. Imperfecciones al ojo humano hay una millonada y en esas no me daría abasto ni toda mi vida para hablar de ellas, porque lo que es imperfección para una persona, para la otra no lo es. Entonces, en el punto que estamos, perdón, es en este punto de donde dice, sabemos, dice que toda persona que es nacida de Dios no practica pecado. Y luego te dice, pues aquel que fue engendrado, aquella persona que fue engendrada por Dios, Dios que es el verbo, ya lo fuimos a probar a San Juan capítulo 1. Aquella persona que fue engendrada por Dios, escuche, Dios mismo le guarda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que una persona que no comete pecado mortal o no vive una vida de crimen es porque Dios, que es el verbo bíblico, el mismo verbo bíblico me guarda a mí de no cometer ese pecado mortal. Así es. Por eso les dije que ser nacido de Dios quiere decir ser nacido del entendimiento bíblico. Entonces una persona que es nacida del entendimiento bíblico no va a vivir una vida de práctica del pecado mortal. Puede cometer un pecado mortal porque ya expliqué antes que pueden pasar cosas en la vida de una persona que la lleven a tanta presión que termine cometiendo un crimen. Pero no quiere decir que la persona vive una vida continua, diaria, de crimen. Entonces, cuando una persona estudia la Biblia apropiadamente, trata de entender lo más que puede, esa persona es guardada por la misma palabra de Dios o por el mismo verbo, que quiere decir el mismo Dios mismo, es guardada de cometer crímenes o de vivir una vida
de pecado mortal, que es lo mismo. Y cómo, tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo la Biblia me guarda de no cometer yo un pecado mortal o de no vivir una vida de pecado mortal? Pues ella te guarda en el sentido de entendimiento. O sea que como ya has estudiado bastante, ya has entendido bastante, entonces ese entendimiento te hace a ti mantenerte tú alejado de la vida de pecado mortal. ¿Lo entendemos? Entonces, esa es la manera que nuestro Dios nos libra no solo del pecado mortal, de que practiques el pecado mortal, pero te libra de un montón de cosas en esta vida que terminan destruyendo tu vida espiritual. Por eso al principio les hablé que el estudio del pecado mortal es importantísimo, porque te abre el entendimiento de qué cosas son buenas hacer en esta vida y qué cosas no. Qué cosas convienen hacer en esta vida y qué cosas no. Qué cosas en esta vida son más importantes hacer y qué cosas son menos importantes. Es el verbo, señores, o Dios mismo, que es lo mismo, o la Biblia misma, lo que nos hace entender cómo yo puedo llegar a vivir una vida libre de crimen, de cualquier cosa. ¿Cómo puedo llegar a vivir una vida que la Biblia le llama bendecido o bendecida? La palabra bendición en la Biblia, no se crean ustedes que tiene que ver con ese tema de dinero. Hay muchos ministros que cuando te hablan y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar, ellos te están hablando de economía. Pero la Biblia toda es espiritual, ella lo que trata es tu espíritu. Ya que el espíritu de la persona, que quiere decir el entendimiento, va cambiando, entonces ese entendimiento va a ir construyendo en la persona las cosas que la persona necesita. Si la persona necesita economía, por ejemplo, comenzó a estudiar y no tenía un trabajo, no tenía nada porque no sabía hacer nada, no tenía un oficio, una carrera, no había aprendido a hacer nada, ni siquiera tortillas para vender. Entonces, el mismo entendimiento bíblico te va a ir abriendo tu entendimiento para que vayas aprendiendo a hacer un oficio. O si tienes la posibilidad de estudiar una carrera, vas a empezar a darte cuenta con el entendimiento bíblico que es necesario que te esfuerces, es necesario que te levantes temprano todos los días para que trabajes, para que estudies, para que te formes como una mejor persona. Porque al formarte como una mejor persona, lo que eso va a hacer es abrirte puertas en la vida para un mejor estilo de vida. Entonces, si se dan cuenta, la Biblia lo que hace cuando la estudias es abrir tu mente, no para convertirte en una persona religiosa y llena de un montón de cosas que también son pecado, no, sino ella lo que hace es abrir tu mente para empezar a entender y decir, wow, por ejemplo, yo ayer era haragán, y no me gustaba trabajar, levantarme temprano para ir a estudiar a la escuela, terminar la escuela superior, tratar de hacer algo en mi vida, pero la Biblia me está enseñando que me tengo que esforzar, que si me tengo que acostar más temprano para poder funcionar temprano en la mañana, pues lo tengo que empezar a hacer. Y tengo que empezar un nuevo estilo de vida para en 10, 15, 20, 30 años poder tener una vida diferente a la que tengo ahora. Eso es lo que la Biblia hace.
El buen entendimiento bíblico lo que hace es eso, es abrir tu mente a un montón de posibilidades. Abre tu entendimiento de una manera que si hoy vives una vida sin esperanza, sin fe en nada, porque ya no crees en nada ni en nadie, por tantas cosas malas que te han pasado. Si hoy vives una vida vacía, vana, que no tienes nada de valor en ti mismo, la Biblia te saca de ese estilo de vida. El entendimiento bíblico te saca de ese estilo de vida y te convierte con los años en una persona productora. Productora primeramente de ti mismo. Te produce a ti primeramente como una persona diferente, como una persona profesional en una rama, en un estudio, en un tipo de trabajo, en un oficio. Ya que te produce a ti como una persona diferente, capaz de hacer y manejar algo, entonces esa misma producción que hay en ti, ella misma te va guiando a que produzcas tú a otras personas. Por eso es que si ustedes se fijan, la Biblia habla de que la palabra de Dios es una semilla que se siembra y que va y que produce y que se hace árbol y que el árbol florea y que da fruto y que bla, 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 y te habla de todo ese tipo de cosas. Es porque eso es lo que es. La palabra de nuestro Dios es una palabra que ya que fue sembrada en la mente de una persona, esa palabra empieza a abrir caminos, a abrir puertas buenas, a producir cosas buenas en nosotros, y de la misma manera nosotros nos convertimos en bendición para otras personas que están en espacio de esterilidad, que todavía esa persona cree en Dios, cree en Cristo, pero todavía no ha podido obtener el entendimiento bíblico capaz y suficiente para poder abrirse camino en un reino espiritual de Cristo, que hay mucho fruto muy bueno allí, pero yo todavía no puedo entrar allí, no tengo la capacidad todavía para entrar allí. Bueno, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es para eso, señores, es para abrirte ese espacio, que salgas de la vida de pecado mortal si en algún tiempo la viviste, y si no has vivido una vida de pecado mortal, pero vives tu vida en pecado que no es mortal, que no destruye tu alma, pero no te construye un futuro. Entonces, la Biblia lo que hace es eso. Ella te empieza a dar ese entendimiento y te empieza a formar, te empieza a llenar de deseos de vivir, a llenar de deseos de comenzar un camino para estudiar un oficio, una carrera, te llena de deseos para querer comenzar una relación amorosa y casarte y producir una familia, si es que todavía la puedes producir. Te empieza a llenar de deseos, de ideas, de cosas que son muy necesarias en esta vida. Entonces, el estudio del pecado mortal lo que hace es que empieza a abrirle a uno la mente, a decir, bueno, entonces si el pecado mortal quiere decir criminales, si yo no soy criminal, quiere decir entonces que yo no vivo bajo pecado mortal. Exacto, no vive bajo pecado mortal. Usted no tiene que preocuparse por eso. Ahora, entonces, ¿por qué no me está yendo bien a mí en la vida? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué me he casado ya 3 veces, 4 veces, 5 veces? Me he divorciado y en todas me he casado enamorada, creyendo que es lo perfecto, lo bueno para mí. ¿Por qué no soy capaz de sostener ese matrimonio, esa pareja que yo quería tanto, etcétera, que era el amor de mi vida? ¿Por qué no he podido sostener mi hogar, mis hijos? Empieza uno con todas esas cosas.
Si yo no vivo en pecado mortal, entonces ¿por qué nada me va bien en la vida? Bueno, esa es una buenísima pregunta que nos tenemos que hacer. Porque ya sea en cuestión de tu vida amorosa, de familia, o en tu vida de economía empresarial, etcétera, no te va bien, porque aunque creas en Dios y en Cristo y todo lo demás, por la razón de que, vuelvo y les repito, todo lo que la palabra de Dios trata con nosotros es en el espíritu. Entonces, para que las cosas te empiecen a salir bien en la vida, tienes que empezar a tratar tu espíritu. ¿Y cómo empiezo a tratar mi espíritu? Esa es la pregunta. Empieza estudiando la Biblia. ¿Y usted cree que así yo voy a poder salir de este estilo de vida? Sí. Segurísimo que sí. Cómprese una Biblia, cómprese un diccionario bíblico, cómprese una concordancia y empiece a estudiar. Si tiene en el área donde usted vive acceso a asistir a algún lugar donde enseñen Biblia, pero tiene que ser enseñada, ¿ok? No puede ser una Biblia muy superficial, tiene que ser estudio bíblico en una manera formal, aunque los estudios sean cortos o sean sencillos, pero tiene que ser formal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estudiar la Biblia en una prédica, en ir a una iglesia a una prédica, a un estudio bíblico. Cuando usted asiste a estudiar la Biblia en un estudio bíblico, usted va a estudiar con un maestro bíblico, y al maestro usted en una explicación lo puede interrumpir, parar y preguntar sobre algo que usted no entiende, porque es una clase como ir a la escuela regular, donde usted va a primer grado, a segundo grado, usted no entiende cuánto es 1 más 1 y usted va a parar al maestro porque el maestro le explique otra vez hasta que usted entienda. Entonces en un estudio bíblico es igual, pero en una prédica no. ¿Por qué? Porque en una prédica el predicador está predicando un tema y usted no puede interrumpirlo, tiene que dejarlo que dé su prédica. Y lo más seguro, cuando el predicador terminó su prédica, aunque usted tenga 100 preguntas de esa prédica, no se las puede hacer porque el predicador terminó su trabajo, se fue para su casa o va para otro trabajo y ya. Entonces no puede. Entonces, por eso es que se recomienda el estudio bíblico, porque es en el estudio bíblico donde las personas crecemos o maduramos espiritualmente. Es en los estudios bíblicos. Ahora, para una persona que es nueva en la Biblia, es difícil ajustarse a un estudio bíblico porque normalmente los estudios bíblicos, a la mayoría de las personas que no tienen suficiente Biblia, que son nuevas, la mayoría de los estudios bíblicos son, o las personas los consideran aburridos. Entonces te da sueño, te empiezas a sentir frustrado, y si los estudios son largos, tantito peor. Pero créanme que les digo, vale la pena tomarse 2 tazas de café si es necesario, pero hay que esforzarnos por aguantar el aburrimiento, el sueño o lo que te dé en el estudio bíblico hasta que llegue el día que sobrepases eso, porque llega el día que ya se te quita el sueño o la frustración o el de eso, porque ya entonces empiezas a entender, y cuando ya empiezas a entender, ya entonces más bien deseas poder entender más. Entonces te mantienes más despierto, más alerta. Pero de todas maneras, con sueño, sin sueño, con frustración o sin, si realmente quieres crecer, madurar la Biblia en ti, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de estudios bíblicos formales. Y no pueden ser estudios bíblicos cortitos, de 15 minutos, de media hora, como que fuera comida de McDonald's. No. Tienen que ser estudios bíblicos de 45 minutos
mínimo, un estudio bíblico que te va a ayudar a entender un poco de algo, se trata de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ya para las personas que tienen un buen aguante, entonces se pueden esos estudios bíblicos hacer más largos, pero tiene que ser estudios bíblicos formales, más o menos de 1 hora mínimo de tiempo, para que la persona vaya absorbiendo algo, hasta que llegue el día que la persona madure. La madurez bíblica te liberta de un montonal de cosas que normalmente se nos enseña como pecado, que no son pecado. Te liberta de un montonal de cosas que se nos enseña como maldición, que no son maldición. Te liberta de una mente donde se te ha enseñado un montón de cosas que son bendiciones y no son bendiciones. Entonces, todo eso es necesario que lo entendamos para poder nosotros venir a vivir una vida más productiva en el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero productiva primeramente en nosotros, porque es en nosotros. Acuérdense que la Biblia explica claritamente que el reino de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Entonces, si el reino de Cristo está en mí, pues lógicamente lo que yo vaya a construir en ese reino es en mí que lo tengo que construir, no en un edificio allá de concreto con cosas de lujo, no, es en mí. Pero me voy a montar yo el bloque, el ladrillo encima de mí y empezar a llenarme yo de eso, o me está hablando de una construcción espiritual en mi espíritu, en mi entender. En mi espíritu, en mi entender. El reino de nuestro Señor Jesucristo es en nosotros. Entonces, para poder salir del pecado mortal o de cualquier pecado pequeño que tú quieras dejar, aunque no sea mortal, es a través del entender bíblico que vas a empezar a dejar esas cosas para empezar a llenarte de otras cosas que son mejores y más buenas y más productivas, más bonitas. ¿Ok? Entonces, ya he explicado bastante en esta noche de la diferencia de el pecado mortal a venir a ser nacido de Dios, que el que es nacido de Dios no practica pecado mortal. Y entonces, en Romanos, capítulo 5, que ya lo vimos, pero como tengo que seguir las citas bíblicas, ustedes van a ver que aunque el estudio es largo, muchas veces voy a regresar a las mismas citas bíblicas porque tengo que ir probando diferentes cosas en la misma cita. Entonces, ahora vamos a ir a Romanos 5, versículo 16. Romanos 5, 16. Y en Romanos 5, 16, dice, y el don de nuestro Señor Jesucristo, dice, el don no sucede o en el don no sucede como en el caso de aquel uno, refiriéndose al pacto de Adán, como aquel uno que pecó, porque ciertamente, miren lo que dice, ciertamente el juicio, te está hablando de juicio de una corte, como comencé en el estudio a hablar de las cortes, los abogados, la ley que Jehová le dio a Moisés. Acuérdense que cuando un criminal comete un crimen y es juzgado por una corte, a eso le llamamos juicio. Entonces dice, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ahora, ese juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Es uno solo. El pecado que estamos estudiando, el pecado mortal. El pecado mortal es uno solo. No importa qué crimen usted cometa, si usted lo que es un vendedor de drogas, es un asesino, es un violador, es un de estos, no importa. Pero todos esos pecados, la Biblia los
encerró en uno solo. Pero ese pecado mata tu vida espiritual. Y por ese pecado somos condenados todos los días en las cortes. Entonces, tenemos que luchar día con día, no para creer nada más en nuestro Señor Jesucristo, una creencia vaga, una creencia lejana. Yo creo que Dios existe allá, a saber en qué espacio del cielo. No así, sino es una creencia viva. Es una creencia donde la palabra me muestra vivamente que Dios existe, que Jehová existe, que el Señor existe, que Cristo existe. ¿Existen a dónde? ¿A dónde los encuentro? En la Biblia. Es en la Biblia que vamos a encontrar a todos esos señores. El misterio de esos señores es que todos esos señores o identidades, como uno les llame, están trabajando para mi beneficio o para su beneficio en el área espiritual. Entonces es necesario que estudiemos su palabra, nos esforcemos por entenderla para ir saliendo ya sea de pecados mortales o de pecados no mortales, pero ir saliendo y ir a tener una vida mejor espiritualmente hablando. No estoy hablando de una vida mejor económicamente hablando, porque yo puedo ser completamente criminal y vivir muy bien económicamente hablando. Entonces no estoy hablando de eso. La Biblia, cuando ella te habla de dinero y te habla de todo ese tipo de cosas, no te está hablando de dinero físico, te está hablando de dinero espiritual. Esas van a ser otras clases que voy a dar para que entendamos ese asunto del dinero espiritual. Entonces, la vida espiritual lo que hace primeramente en nosotros, cuando venimos a vivir una vida espiritual buena, a salir de todo este pecado, lo que hace primeramente en nosotros es traerte paz. Empiezas a vivir una vida de paz en ti mismo. Si te estás muriendo de que no encuentras paz por tantos problemas, empiezas a tener paz. Y claro, ya una mente que empieza a tener paz, entonces la mente ya está en fresco o viene a estar más fresca para tener mejores pensamientos o mejores ideas de cómo empezar a construir su vida mejor. Por eso es que la paz de nuestro Señor Jesucristo es muy necesaria en nuestra vida. Pero ¿cómo obtengo esa paz? Todo te va a llevar a la Biblia. Tienes que venir a la Biblia, empezar a estudiar, empezar a entender para que empieces a gozar de esos beneficios de la vida espiritual. Por un tiempo, la construcción de la vida espiritual en nosotros te va a tomar años. Por un tiempo de esos años, no vas a ver cambios en tu vida más que espirituales. Tal vez necesitas un mejor trabajo para poder avanzar en tu vida. Tal vez llevas años rentando y quieres comprar una casita y la necesitas por tu familia, pero tu trabajo no te da para poder hacer esa transición. Entonces, al comenzar a estudiar la Biblia, te va a tomar años para construir tu parte espiritual interna primero. Y ya que eso va pasando, entonces esa misma construcción espiritual te va a capacitar a ti para poder obtener un trabajo mejor, ganar un sueldo mejor y poder obtener la casa o lo que tú tanto has deseado tener. Entonces, la construcción espiritual interna de una persona toma años. Y en esos años que esa construcción interna está pasando, económicamente o físicamente, no vas a ver prácticamente cambios en la persona. Si la persona está, porque vamos a suponer que yo comienzo a estudiar la Biblia ahora, y yo espero que como Dios existe, en 6 meses la vida se me va a empezar a solucionar porque comencé hoy a estudiar. Eso no va a pasar así. Eso no es así.
me va a tomar a mí años de formación en mí para que yo obtenga los cambios físicos o materiales que yo busco en el reino. Entonces, todo lo de Cristo Dios en nuestra vida es a través de la Biblia, a través de la palabra. Así que el estudio del pecado mortal es un estudio buenísimo porque te hace empezar a abrir tu mente a otras cosas. Y dice uno, Dios mío, si yo hubiera sabido esto antes, si hubiera hecho otras cosas. Es muy vital, mi gente, muy necesario que hagamos esto. Vamos a repasar otra vez. Déjenme ver. Bueno, vamos a ir a ver la cita bíblica de Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10. Continuamos con el pecado. Y en Hebreos 10, Hebreos 10, versículo 18. Y dice en Hebreos 10, 18, dice, pues donde hay remisión de pecados, se está refiriendo a los pecados. Lo vamos a agarrar del 17 para que lo entiendan mejor. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice la palabra. Pero en el 18, que es el texto que venimos, dice, pues donde hay remisión de estos, remisión de pecados. Pecados mortales, ¿ok? Dice, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Con esto voy a terminar esta noche. ¿Qué quiere decir esto de que donde hay remisión de pecados mortales, no hay más ofrenda por esos pecados mortales? Bueno, lo que el texto nos está diciendo es que ya que una persona, vamos a suponer que yo vivo una vida de pecado mortal, ya que la palabra, que es el verbo, que es Dios y que es Cristo, porque Cristo es el Hijo del Verbo, ya que la palabra, el entendimiento bíblico me ha sacado a mí del estilo de vida del pecado mortal, de vivir bajo ese estilo de vida del pecado mortal, ya que me sacó de allí, me redimió de allí. Ya no hay más ofrendas por el pecado mortal si yo decido volver a vivir una vida de pecado mortal. Vamos a poner, ya la palabra ya cambió mi entendimiento, ya comencé un nuevo estilo de vida, a vivir mi vida diferente a la que vivía antes, llena de pecado mortal, de mis crímenes, mis cosas. Me redimió la palabra de allí, de esa maldad e ignorancia en la que vivía. Entonces vengo a vivir al reino de Cristo, que es el reino de la vida eterna, que es el reino de la palabra, el reino del buen entendimiento, de construir el templo que es en mí. Ok, vengo allí y vivo allí por 10, 15 años. Pero por una razón u otra, en 10, 15 años, algo pasa en mi vida que decido volver otra vez a la vida que viví antes de pecado mortal, a vivir en crímenes otra vez. Ya no hay más ofrenda por ese estilo de vida para esa persona. O sea, ya para esa persona ya no hay más redención, ya no hay más ofrenda por ese estilo de vida de vivir en pecado mortal. O sea, no sé si
los que están escuchando esta clase, teniendo esta clase de noche, no sé si usted alguna vez ha escuchado, que algunos predicadores predican que no importa cuántas veces usted peque y usted se caiga y toman aquel texto donde Jesucristo dijo que 70 veces 7 y te dicen que tú te puedes levantar y que puedes, sí, pero te está hablando, todos esos textos en la Biblia te hablan de pecado que no es mortal, o sea, que no matan el alma, sino te está hablando de pecados que simplemente son una ofensa a la sociedad, una ofensa a Dios, una ofensa a ti mismo, una ofensa a tus seres queridos, o una imperfección, como le llamo yo. Nada más. Ese tipo de pecados tú te puedes caer todos los días y todos los días pedir perdón y todos los días levantarte de ese tipo de pecados, porque es un tipo de pecado que no es mortal. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que viene una persona y hoy a mi casa y me insulta y me dice un montón de cosas que la persona me saca de mi espacio y termino parándome y contestándole a la persona con una palabra maldiciente. ¿Me va a quitar eso mi salvación? Claro que no. Eso no es un pecado mortal. Entonces, pero como ya tengo un mejor entendimiento bíblico, la palabra terrible me puede salir, porque soy un ser humano. Pero como ya tengo un mejor entendimiento bíblico, después que ya la persona se haya ido, si yo me siento mal con lo que hice o dije, le voy a pedir disculpas a Dios. Perdóname, Padre, por lo que hice. No debí de haber hecho eso, no debí de haberme dejado llevar por lo que la persona me dijo o me hizo. Ok, ese es el tipo de cosas que tú le puedes pedir perdón a Dios todos los días y Él siempre te va a perdonar porque eso no es un pecado mortal. Pero en este texto te está diciendo, aquí donde estamos leyendo, dice, donde hay remisión de pecados, te está diciendo en el 18, estamos en Hebreos 10:18, dice, donde hay remisión de pecado mortal, dice, ya no hay más ofrenda por estos pecados. Te está diciendo que ya que Cristo te redimió de ese estilo de vida criminal en la que vivías, ya no puedes volver ahí. Porque si vuelves otra vez a ese estilo de vida, entonces ya Cristo no te puede redimir más de allí, porque ya no hay más ofrenda. Cristo solo puede ser ofrendado una vez por tus pecados mortales, pero no 2 ni 3. Entonces, ya que Él te logró sacar de ese estilo de vida, entonces esfuérzate por seguir estudiando la Biblia, seguir en la oración, seguir buscando la palabra para que la palabra te guarde. ¿Se acuerdan del texto que vimos al principio? Que la palabra misma te guarda de que no cometas esos pecados mortales. Entonces, la palabra te va a guardar para que no vuelvas a ese estilo de vida. Por eso les hablé en otro estudio anterior que di, les dije que eso de vivir una vida hipócrita, del cristiano hipócrita que busca a Dios solo cuando necesita algo y cuando ya logra su objetivo, lo que busca, desecha el estudio bíblico, ya no busca más la palabra, ya no busca esa relación con Dios, entonces eso lo que hace es que Dios te termina desechando otra vez y otra vez vuelves a terminar más tarde o más temprano en la vida anterior que tenías. Y la Biblia nos deja claro que para el pecado mortal solo puedes crucificar a Cristo una vez por tu pecado mortal y no hay una segunda ofrenda, es lo que el texto te está diciendo. No hay una segunda ofrenda, no hay un segundo Cristo que va a venir a redimirte de ese tipo de pecado mortal. Es una vez y para siempre. Ahora, el pecado que todos cometemos diariamente no es mortal, que ya les puse como ejemplo una mala palabra, un de esto, un aquí, un allá. Son cosas pequeñas que simplemente ofenden a nuestra sociedad que vivimos, o a nuestra familia, o nuestra vida.
pero es una ofensa que no destruye tu salvación, pero el pecado mortal sí destruye tu salvación, o tu vida eterna, o tu vida espiritual, que es lo mismo. Entonces, a mi gente, para los que se quedaron en el estudio en esta noche, les agradezco mucho. Vamos a seguir con el estudio del pecado mortal. En este canal voy a seguir subiendo diferentes estudios avanzados, estudios intermedios, palabrita sencilla para personas que no tienen Biblia o que entienden muy poquito, o que personas que ya están muy mayores de edad, que su mente ya no les retiene, o personas que están, aunque estén jóvenes, pero están muy enfermas. Cuando uno está bien enfermo, la mente no te retiene. No solo los estudios bíblicos, de hecho no te retiene prácticamente nada. Entonces, para ese tipo de personas también voy a estar subiendo una palabrita pequeña, una porción chiquita, sencilla, nada de complejo como todo esto. Y aparte de sencillo, lo voy a estar subiendo conectado con oración por las necesidades de esas personas. Entonces, cualquiera que sea su caso, si usted quiere tomar los beneficios de esta palabra que se provee en este canal, pues le aconsejo que se siga conectando con el canal, y una cosa u otra le va a ir sirviendo para su crecimiento espiritual. ¿Ok? Así que les doy las gracias en esta noche por haberse quedado. Que el Señor me le bendiga, le guarde, le cuide en todo lo que usted haga. Que Dios le guarde. Pase buenas noches.